Para entender un poquito más o menos cómo es el ruido que nos puede hacer daño, yo les voy a dar ejemplos. Más o menos en nuestras casas, si no estamos hablando, cuando estamos durmiendo, yo ya lo he medido en mi casa, más o menos estamos en un ambiente de unos 30 decibeles, ¿sí? Si nosotros estamos en aquí lo podemos ver mejor. Entonces, silencio, 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 no sé, sería por allá en la selva, y ni siquiera porque se escuchan los pajaritos o se escucha el viento, ¿sí? Pero sería como un silencio absoluto. Las pisadas, y no estoy hablando de tacones, sino las pisadas normales, de zapatos normales, dan 10 decibeles. El viento de los árboles, 20. Una conversación en baja voz, o sea, en este momento yo estaría entre 30 y 40 decibeles. Una biblioteca que uno dice hay silencio, claro, pero ahí es como un murmullo, ya estamos a 40 decibeles. Una conversación está a 60 decibeles, o sea, una conversación entre varias personas. En un almuerzo, eso ya son 60 decibeles. El tráfico de una ciudad está en 80 en general, pero, por ejemplo, acá en Bogotá han encontrado que está por encima de los 90 decibeles en algunas zonas, por el tráfico tan pesado que hay acá. Entonces, miren, ya desde el tráfico nosotros estamos diciendo, ok, si yo me la paso en la calle todo el día, por ejemplo, no estoy diciendo a los chicos que montan bicicleta, porque pues pueden durar 1 hora, 2 horas, está muy bien. Pero si yo lo hago todos los días y aparte me pongo audífonos, pues obviamente si ya tengo 80 decibeles y le pongo unos 40 decibeles más de lo que estoy escuchando de música, estamos hablando de alrededor de 120 decibeles. 120 decibeles es un concierto de rock y pues obviamente eso a largo plazo me puede volver sordito. Inclusive hablamos que en 120 decibeles es el límite del umbral del dolor. O sea, a partir de ese momento pueden empezar a doler los oídos. Es para que ustedes empiecen a darse cuenta. Cuando las personas tienen ruido prolongado, ¿sí? Están en ambientes ruidosos de manera prolongada, no solamente se van a quedar sorditos, pueden tener estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, etcétera. Ya vamos a ver eso más adelante. Miren, una aspiradora produce 90 decibeles. Entonces, las personas que de pronto tienen una aspiradora en su casa, obviamente que 90 decibeles yo me lo puedo, y uno no va a estar 8 horas aspirando, ¿no? Quizás se demorará 1 hora. Está bien. Y lo importante es que no supere los niveles. Entre más decibeles o más nivel de ruido, llamémoslo así, haya, menos tiempo yo debo permanecer en ese ambiente ruidoso. ¿Qué se considera para poder tener una probabilidad de tener una sordera a largo plazo? Una persona que esté en ambientes mayores a 85 decibeles por más de 8 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo de pronto estoy en un momento en 85 decibeles, pero solamente fueron unos minutos o segundos, no pasa nada, ¿sí? Pero si yo estoy a ese nivel durante 8 horas, la probabilidad de quedarme sordito es muy alta. Y si llego a 90, ya no es que yo le quite 1 hora, ¿no? Porque de pronto alguien dice, ay, bueno, entonces 90 son 7 horas. No, para 90, 95 decibeles, tan solo son 6 horas. Son, para 100, estamos hablando de 4 horas. 120, 1 hora. Entonces, miren, por eso los conciertos de rock, o un concierto, no solo de rock, puede ser música popular, no importa, los conciertos tienen el mismo nivel. Esos conciertos, si yo estoy más tiempo, por eso es que ustedes quedan con una sordera o uno sale a un concierto con una sordera temporal, ¿sí? Porque estoy superando el nivel permisible. Obviamente, usualmente, bueno, si es un solo artista podremos durar 1 hora, 1 hora y media y no pasa nada, pero si duramos más tiempo puede dañar nuestro oído. Entonces, ¿el ruido puede dañar mis oídos? Por supuesto. La exposición, entonces depende de dos cosas, ¿no? Yo ya les decía, el nivel de ruido y el tiempo en el que yo estoy expuesto a ese ruido. ¿Cómo puedo saber si un ruido es peligroso? Si a mí ese sonido me molesta o es un ruido que es muy alto, ya debo considerar que me va a hacer daño. Eso es importante.
Obviamente que si a usted le empiezan a doler los oídos es porque estamos por encima de los 120 decibeles, obviamente hay que huir de ahí o colocarse, obviamente, unos protectores auditivos. ¿Y quiénes deberían usar protección? Siempre que haya ambientes donde hayan más de 85 decibeles. Claro, nosotros siempre hablamos del trabajo, ¿sí? Pero en nuestra casa, ¿es posible que tengamos esos ambientes ruidosos? Claro que sí. Es posible que podamos tener esos ambientes y probablemente debamos usar protección auditiva en determinados momentos. ¿Qué efectos no auditivos se pueden producir por el ruido? Entonces, aparte del daño del oído, se puede producir efectos sobre el sueño. Las personas expuestas a sonidos o a ruido mayor de 45 decibeles son propensos a que tengan alteraciones del sueño. Entonces, por ejemplo, que viven cerca de avenidas, que vivan cerca a lugares nocturnos donde hacen fiestas y reuniones y este tipo de cosas, o inclusive vecinos ruidosos, esto puede alterar y tener efectos del sueño a largo plazo. O sea, usted siente que de pronto duerme o cerró sus ojos, pero no descansa. A largo plazo puede tener efectos en la conducta como irritabilidad, astenia es como debilidad, cansancio permanente, susceptibilidad exagerada, esas personas que uno dice, uy, no, pero no se le puede hablar porque lo tocamos y reacciona. Agresividad, alteraciones del carácter, de la personalidad, inclusive trastornos mentales. Entonces, el ruido no es solamente que nos dañe el oído, también puede tener efectos a nivel psiquiátrico y psicológico, ¿no? También puede producir estrés, ¿sí? Y ese estrés, yo lo llamaría un poco más como de ansiedad, puede producir esos cambios o esa respuesta de estrés, de ansiedad. Y esto no es tan sencillo, o sea, el ruido por mucho tiempo altera las hormonas, puede elevar los niveles de cortisol y una persona estar muy, ¿cómo se dice eso? Sí, muy ansiosa, a mí no me gusta hablar mucho de estrés, me gusta hablar de distrés, porque realmente cuando se presenta el distrés quiere decir que yo ya no puedo manejar esas situaciones de emergencia, ¿sí? Se sale de mis manos. Puede tener efectos sobre el embarazo, básicamente sobre el bebé. Tiene una influencia muy negativa cuando la mamita está expuesta a niveles altos de ruido. Y se detectan con bajo peso al nacer, aumento de la mortalidad del bebé y mayor irritabilidad del recién nacido. Muchas veces dicen, ay, pero este chinito llora, no sé qué, es posible que él haya tenido ambientes muy ruidosos o inclusive, pues también puede ser, no solamente por ruido, puede ser que en la familia tengamos, obviamente, este tipo de, ¿cómo se dice?, situaciones en donde estemos con conflictos o peleas, el niño también los absorbe. Recordemos que los bebés dentro de la barriga de las mamás están en un medio acuoso y el ruido se facilita, digamos, la dispersión por ese medio, por esa razón se afectan muy importantemente. Tiene efectos sobre la infancia. Muchos niños cuando están expuestos a niveles de ruido permanentemente pueden tener problemas de aprendizaje, de adquirir conocimiento, inclusive problemas en la socialización y socialización con sus compañeros. Entonces, es bien importante también tenerlo en cuenta. En cuanto a las medidas de prevención, tenemos en dos fuentes, llamémoslo así. Perdón, en tres fuentes. Las tres fuentes es perdón, en tres sitios controlamos el ruido. En la fuente, en el medio y en el trabajador. Usualmente nosotros pensamos en los EPPs, ¿cierto? Pero si nosotros realmente quisiéramos controlar mucho, cuando hay ruido muy grande, ¿no? Estoy hablando. Por ejemplo, en los aeropuertos, controlar el ruido del motor de los aviones, complicado. Pero lo ideal, que ese sería el de la fuente, sería reducir el ruido que producen esos motores, ¿cierto? O reducir la vibración de sus componentes. En el medio es que, por ejemplo, a esos motores se aislaran. O, por ejemplo, si usamos plantas eléctricas que también a veces hacen mucho ruido, lo que hacemos es ponerle unas barreras o encerramientos para, pues, que obviamente haya disminución de ese ruido. Y en el trabajador, pues, el uso de EPPs o inclusive usar cabinas son amortiguadas, se llama, para evitar que ese ruido, pues, le afecte al trabajador. En el caso de las personas que usan diademas son todas, no solamente para el trabajo o personas que trabajan en call center. Diademas hablamos inclusive de las personas que
manejan, como yo les decía, usan estos dispositivos para música, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tienen que usar estas balacas o diademas para sus reuniones, estará bien. Lo importante es que traten de mantenerla al volumen más bajo posible. No aumentar el volumen porque hay ruido externo, eso sí, hay ruido externo, por favor, traten de buscar un ambiente más tranquilo para poder hacer su reunión o escuchar la conversación que deban escuchar. Es importante rotar la diadema. En el caso, eso yo lo hablo mucho en las personas que solamente tienen un auricular y tienen, por ejemplo, el micrófono. Pero si tienen los dos auriculares, lo ideal sería que escucharan un rato por uno y un rato por otro y rotaran. Pero, como yo les decía anteriormente, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y pues digamos como el Colegio de Fonoaudiólogos, dice que nosotros máximo deberíamos escuchar 1 hora, y no estoy hablando 1 hora continua, 1 hora. Si usted escuchó 5 minutos y al rato escuchó 10 minutos y después descansó un poquito y escuchó 20, usted lo suma, ahí irían ya 35 minutos, ¿sí? Entonces, 1 hora, máximo 1 hora diaria, ¿sí? Las personas de call center, por eso es importante que estén rotando la diadema y tiene que haber un tema de pausas auditivas, ¿no? Así como hay pausas activas musculares y de los ojos, también debemos hacer unas pausas activas a nivel auditivo. Y básicamente es como no escuchar ningún tipo de ruido ni música, ¿no? Porque si estamos en una conversación y salimos a escuchar música con auriculares, pues ahí no estamos haciendo ningún tipo de descanso. Si ustedes tienen manos libres o igual de además, es importante limpiarlas, porque a través de ahí, pues obviamente con la cera se va acumulando polvo y esto puede ser un factor predisponente para que nosotros hagamos una infección del oído. Y obviamente, pues reducir la vibración de los componentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué son los protectores auditivos? Estos protectores auditivos son elementos que crean una barrera disminuyendo la intensidad del sonido que llega al tímpano, ¿sí? Entonces, audífonos, no, audífonos no, perdón, los protectores auditivos que usualmente escoge la empresa dependen muchísimo del nivel de ruido que haya afuera. Si en la empresa le dicen, vamos a usar unos de inserción, que ustedes son los que ven acá en el primer dibujito, estos de inserción es porque ellos pueden atenuar una cantidad bastante de ruido. Inclusive se habla que esos de inserción están aproximadamente amortiguando unos 40 decibeles. Es decir, que si yo en mi ambiente laboral hay 90 decibeles de ruido y yo me pongo los tapaoídos, quiere decir que yo solamente estoy escuchando 50 decibeles, para que me entiendan un poco mejor. Eso quiere decir como una conversación entre personas. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, uno se coloca los EPPs auditivos y uno no queda completamente sordito, ¿sí? Uno puede escuchar, obviamente escucha a un sonido muy moderado y hay sonidos que inclusive se pueden escuchar de manera más nítida, porque lo que hace es atenuar o amortiguar, para que me entiendan, ciertas bandas de sonido que son las que dañan obviamente la audición. Los protectores de copa son los otros dispositivos que conocemos. Ellos tienen pues un anillo acolchado y ellos tienden a hacer una atenuación entre 40 y hasta 60 decibeles de acuerdo al proveedor. Si hay ruidos muy altos, como pasa, por ejemplo, con los aviones que estoy hablando de 160, 180, que a ese nivel ya se puede romper el tímpano del nivel de ruido tan grande, obviamente necesitan usar los dos. Entonces yo estoy haciendo una atenuación de 100, probablemente esas personas estarán escuchando unos 70 decibeles, ¿sí? Que para ellos sería saludable. Existen otros tapaoídos que son, quizás ustedes los conocen, son de espuma. Esos tapaoídos de espuma, tapaoídos de espuma son desechables, solo se usan cuando, por ejemplo, una persona va a hacer una visita o va a estar, digamos, de una manera temporal, va a estar de una manera temporal en un espacio. Entonces, por eso es importante que estos dispositivos no los usemos de manera permanente, porque como les digo, es solamente para una visita o algo muy puntual, por ejemplo, que va el gerente a visitar un momento, no sé, estoy diciendo cosas del área de mantenimiento, entonces se pondrá los de espumita y ya, porque no está permanentemente en el área.
pero eso no es de uso rutinario, porque pues obviamente podríamos